2 veces. Da gibt es Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en las nuevas modalidades de trabajo para evitar el contagio por el COVID-19. El teletrabajo y trabajo en casa tuvieron su primer impulso en 2003 por la crisis global que causó el SARS. 17 años después, pues la historia se repite. A medida que aumenta el número de contagios por el nuevo coronavirus, estas modalidades se convierten en las mejores opciones y más ahora que pues la batalla global contra el COVID-19 entró en una nueva fase de más aislamiento social. Como lo sabemos, el mundo entero entró en una nueva etapa en la lucha contra el nuevo coronavirus. Estamos en una pandemia y China asegura haber encontrado una exitosa vacuna contra el COVID-19 y pues se prepara para producirla a gran escala. Pero mientras tanto, los gobiernos del mundo toman medidas y esto se concreta en América Latina y Europa, sobre todo, donde han extremado medidas para frenar el incremento de los casos confirmados. En América Latina, más de 900 personas están infectadas y en Europa ya son casi 60.000. Casi una treintena de países a nivel mundial se han aislado de sus vecinos como una medida de contingencia para evitar que lleguen contagios importados. Y en medio de la pandemia, los gobiernos, en especial los de la región, pues han hecho un llamado a las empresas, a los trabajadores públicos, a las empresas públicas también a cumplir con las medidas preventivas para evitar que aumenten los infectados. Varias empresas en Costa Rica, en Uruguay, en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia, en Ecuador han decidido implementar el trabajo desde casa. El teletrabajo le llaman algunos, el home working otros. Vamos a ver ya la diferencia. También el tema de decirle a sus alumnos, a los niños de los colegios, porque también están suspendidas las escuelas, las universidades, los kinders, que pueden estudiar desde casa. Entonces, estudiar online también ha sido otra de las propuestas que ha tomado el mundo, tal vez algunos por sorpresa, pero que ya se están haciendo. La primera es por cortos periodos y no está totalmente regulada en la legislación laboral, mientras que la segunda consiste en desarrollar trabajos por prestación de servicios. Tenemos a nuestros expertos aquí en el set. Jorge Hernán Peláez, matemático con especialización en telecomunicaciones, columnista del Diario de la República. Jorge Hernán, bienvenido. ¿Cómo nos toma el teletrabajo en América Latina, donde se habla que estábamos empezando en algunos países de Europa se utiliza, en Estados Unidos pues están como a la vanguardia, pero en América Latina uno habla del teletrabajo y eso es claro? Pues Andrea, gracias por la invitación. No es claro. Primero hay que hacer una separación entre lo que son las grandes ciudades de nuestros países y las zonas alejadas. En las grandes ciudades de pronto hay mejores empresas de internet, más cobertura, más conectividad. En las ciudades alejadas de pronto no todo el mundo tiene 4G, entonces conectarse no es tan fácil cuando usted no está en una gran ciudad. Eso es lo primero. Segundo, las compañías no están listas, la verdad. De pronto algunas personas por situaciones de su trabajo específico, algunas mujeres que estuvieron en licencia de embarazo lo han implementado. Hay compañías que han avanzado unas más que otras, pero cuando allá hay que mandar a todo el mundo al tiempo, a la casa, creo que lo robusto ahí se ve por su ausencia. El tema de documentos que son seguros, el tema de estados financieros, los contadores. Hay muchos datos sensibles que se pueden fugar de una compañía y esa parte de la ciberseguridad nos tiene un poco preocupados. Y en el caso mío, Andrea, tuve la oportunidad de escribir en mis plataformas porque se me ocurrió que muy pocos lo iban a hacer. Yo fui profesor de matemáticas muchos años siendo universitario, ayudé a muchos estudiantes que estaban mal en el colegio. Después fui profesor de 5 universidades en un corto periodo de tiempo y entonces puse mi plataforma, les dije a los matemáticos y a los colegas, que no son muchos, ayudemos a la gente a resolver las tareas, porque los papás tampoco saben. La mayoría de estudiantes tienen ese problema, es que el papá en su casa de pronto tiene menos idea y la matemática es una materia difícil. Y la verdad, hice un post en LinkedIn, más de 30.000 visitas en un día, la gente me mandó sus tareas, sus pantallazos, y uno puede ayudar desde su conocimiento. Creo que es una buena forma de hacerlo y creo que los profesores van a tener que aprender cada vez más al uso del video, al uso del ejemplo online, porque es la única manera de solucionar esta coyuntura. Una pandemia nos ha puesto unos retos, Jorge Hernán, y unos retos que para muchos se pueden hacer, se deben hacer, y con ese tipo también de colaboraciones y hablando con los expertos, los que saben, para que también nos
nos guíen un poco, porque nos llega un link a los padres que tú dices para hablar un poco de la educación online y uno es como, ok, vamos a empezar a hacer esto, lo abrimos, con quién va a ir a interactuar, quiénes son, son los mismos niños, son los 30 de la clase, el spam de atención del que uno habla. Entonces, todo eso lo queremos hoy hablar en este programa cuando estamos frente a una pandemia, pero también con un tema de oportunidades muy interesante. Maximiliano Cantis, especialista en ciberseguridad de Safetica Technologies, experto en tecnología. Maximiliano, ¿qué tal? Vamos hacia eso, hacia el teletrabajo, no solo por la pandemia, sino por lo que sucede alrededor del mundo. ¿Qué tan preparados estamos? Hola Andrea, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, el contexto actual está de alguna manera acelerando un proceso que ya se había iniciado. Es decir, muchas empresas, coincido con lo que mencionaban recién, algunas empresas no están preparadas, pero sí muchas están en este proceso de empezar a trabajar, darle la posibilidad al empleado de trabajar de manera remota, porque bueno, por un lado hay una baja en los costos operativos. Además, los trabajadores tienen sus beneficios, pero esta aceleración que se da de manera obligada nos genera una pregunta, ¿no? Una pregunta que se divide en dos. Si estamos preparados tecnológicamente, por un lado, que evidentemente no todas las empresas, y por el otro lado, si culturalmente estamos preparados, porque trabajar de manera remota implica empezar a trabajar por objetivos. ¿Sí? Una cosa es trabajar 8 horas de corrido y hacer un trabajo permanente, y otra cosa es estar en la casa, por ejemplo, y tener todas las distracciones que puede implicar esto, y realmente al final del día analizar si he cumplido con mis objetivos. Entonces, este es uno de los desafíos que tienen las empresas, ¿no? También. Está con nosotros también Juan Carlos Corrales, gerente de Desarrollo Humano de la Universidad IAN en Colombia. Desde Bogotá nos acompaña. Juan Carlos, cuéntenos un poco su experiencia, porque sabemos que es una de las universidades, ya son muchas en Colombia, que han tomado la disposición de mandar a sus alumnos a casa, pero continúan con el tema online. ¿Cuál es el porcentaje de gente que está haciéndolo en estos momentos en la universidad? Bueno, Andrea, buenas tardes. La universidad tomó la decisión a partir del día de ayer de enviar a todos sus profesores a teletrabajo. Eso implica tener teletrabajo para docentes y todas las clases, tanto virtuales. Nosotros manejamos dos metodologías, la virtual y la presencial. La virtual pues sigue su camino habitual, y la parte presencial la estamos asistiendo a través de tecnología, con estudiantes en casa y también pues con los profesores de la misma forma. Y tenemos hoy también el 85% de nuestra población administrativa vía teletrabajo, home office o trabajo en casa, que hoy inclusive el mismo ministerio nos lo está aclarando, el Ministerio de Trabajo, que es diferente teletrabajar que trabajar en casa. Son dos metodologías. Y vamos a eso en segundos, Juan Carlos, porque me parece muy interesante, porque todo el mundo habla del teletrabajo. Bueno, también, ¿qué supone el teletrabajo? Es cumplir las mismas horas. Hay gente que lo dice en Twitter: báñese, póngase como que usted va para el trabajo, no esto de que nos ponemos la pantufla y la pijama, porque si no parece que no estuviéramos trabajando. Hay una cuestión psicológica también alrededor de trabajar en casa, que podemos ayudar aquí a las personas, Jorge Hernán, que les tocó, porque no ha sido una opción tampoco, ¿no? Es que, que les tocó, y es importante también que psicológicamente uno se adapte a esos cambios. Sí, por ejemplo, nosotros que tenemos esta posibilidad de estar en los medios de comunicación, Andrea, sabemos, y además usted lo demuestra hace mucho tiempo con el uso del Skype, lo más importante para el Skype es usted estar en una situación donde está aislado el ruido, porque si no, el invitado sale mal, se atraviesa a alguien. Vimos el caso famoso de aquel señor de CNN. Entonces, en los medios es muy importante el tema auditivo, porque estamos comunicando, estamos expresando. Como le decía ahorita, el tema de los estados financieros para algunos que trabajan en eso. Y hay un ejemplo que me viene a la cabeza para ilustrar a los televidentes, que es, me parece imposible, pero hay que lograrlo. Los creativos de una agencia de publicidad, que todo el tiempo comparten imágenes de una pieza, que tienen que estar discutiendo sobre los colores. Me imagino que tendrán que tener cada uno en sus casas acceso a dicha pieza, una comunicación por teleconferencia. O sea, es un uso casi que intensivo de la tecnología para estarla utilizando en reuniones virtuales, porque la gente no se va a tener que ver o no va a poderse ver muy pronto. Y a veces las discusiones, cuando son remotas, implican que además de estar hablando en la teleconferencia, están chateando.
y se van diciendo algunas cosas importantes por chat, otras por teléfono, o las van escribiendo ahí en el documento compartido. Y la gente, como decía uno de nuestros compañeros, no está acostumbrada a eso. Claro. Mientras uno se acostumbra, viene el mal genio, que la conexión se me cayó, que el vecino se me está robando el wifi. Entonces, hay que adecuar tecnológicamente los hogares primero, aislarlos del ruido, buscar un sitio cerrado donde no haya una ventana abierta, porque empiezan los pitos en la calle, la señora que hace con la aspiradora el ruido de la casa, todo eso va incidiendo y uno tiene que estar consciente que si está en una conferencia como estamos en este momento, los demás nos están viendo todo el tiempo y se está escuchando todo lo que pasa en la casa de uno. Entonces, si alguien se mete en una discusión, en una pelea, en un regaño, pues todo eso se va a oír en la empresa. La gran pregunta, de todas maneras, Juan Hernán, es si las empresas que han visto con recelo esta opción, pues están preparadas para implementar esta modalidad. Expertos pues aseguran que ese tiempo demanda que las compañías hagan una transición, que se adapten y aprovechen las tecnologías. Te ahorras entre $10.000 y $20.000 por persona teniendo una persona teletrabajando, y nosotros tenemos estudios que prueban que entre un 20 y un 40% de la productividad se aumenta. Si estás interesado en esta opción, aquí te traemos algunos consejos para que teletrabajes de manera efectiva. Una de las formas para ser más productivos si trabajas desde casa es establecer una rutina y unos límites, ya que es la única forma de conciliar en el mismo espacio la vida laboral y personal. Crea el espacio adecuado en el que se encuentre todo lo que necesitas. Evita distracciones. Implementa una red privada virtual o VPN para crear una conexión encriptada desde tu computadora hasta el sistema de la empresa. De esta manera podrás acceder a la información y mantener la conexión segura. Consiga aplicaciones como Skype o Zoom para llevar a cabo reuniones a distancia y mantén comunicación con los colegas a través de aplicaciones como Slack, una plataforma segura de mensajería instantánea que ofrece intercambio de archivos y videollamadas. En Colombia actualmente el teletrabajo está regulado en la ley 1221 del 2008 y en medio pues, de la pandemia del coronavirus el Ministerio de Trabajo realiza cambios para que esta modalidad sea más flexible y reducir así los gastos. Existen dudas sobre este concepto. Muchas personas lo confunden con trabajo en casa. Las dudas van desde lo principal. Que sería muy importante saber de qué se trata el teletrabajo como tal. Y aunque la mayoría de los empleados creen estar haciendo teletrabajo, no es así. En este momento las empresas han implementado el trabajo remoto. ¿Cuál es la diferencia? Tienen que surtir un proceso también, por ejemplo, con las ARLs, para asegurar que esas condiciones en las que están trabajando esas personas en la figura legal de teletrabajo están cubiertas y están dentro del manual y las operaciones. Las preguntas también abarcan la situación económica en la que los pone trabajar desde casa y no desplazarse a una oficina. Cuando haya problemas así como el coronavirus, si les cuentan a uno el día o qué. La intención es tratar de continuar, si uno está cumpliendo con sus funciones y con sus compromisos, pues seguir de la misma manera y pues en las mismas condiciones. Y es que de un momento a otro se vio toda la familia en un solo espacio trabajando y estudiando. Es un cambio bastante drástico porque en este momento estaríamos en la oficina con una ropa de oficina, con unas, de pronto maquillaje, otro tipo de vestuario, pero pues todo sea por el bienestar de todas las personas que vivimos en casa. Al final, la idea es que el empleado adecúe en su casa un espacio desde el que pueda trabajar las horas que normalmente hace en su oficina, con la misma efectividad. Maximiliano, importante ese reportaje porque la gente decía, no, ahorita lo que estamos haciendo es trabajando desde casa. ¿Es lo mismo que el teletrabajo? A ver, el teletrabajo excede el trabajo solo de la casa, ¿no? Es trabajar fuera de la oficina y hoy hay muchas empresas que lo hacen. A mí, Andrea, me quedó dando vueltas la última palabra de una señora que habló de efectividad, ¿no? Y acá la tecnología tiene mucho para hacer porque, a ver, las empresas que están acelerando este proceso, como decíamos, de manera abrupta y frente al contexto, tienen una duda. Y la duda es, si el empleado trabaja desde la casa, ¿cómo sé que está trabajando? Y eso abre un montón de aristas, ¿no? Obviamente, importante que los trabajadores tengan sus objetivos claros, que trabajen por objetivos, que el tema de las horas es más difícil de controlar, pero hay herramientas, ¿sí? Herramientas que monitorean, y las empresas están pensando en esto también, que monitorean lo que hace la persona en el equipo, ¿sí? Por ejemplo, cuánto tiempo pasa en Internet, qué sitios está visitando,
qué aplicaciones utiliza. ¿Son aplicaciones productivas, laborales? ¿Son aplicaciones más de juego, por ejemplo? ¿Qué archivos tocan, manejan, muevan, modifican? Entonces, las empresas están pensando también en implementar tecnologías para monitorear la productividad y tener reportes semanales de lo que va haciendo la gente, como para saber si realmente están usando su tiempo para trabajar, ¿no? Juan Carlos, frente a eso, el tema es aquí de eficiencia, de lograr ser más eficiente. Yo creo que esto es un poco de cultura organizacional. Las empresas tienen que trabajar en el teletrabajo pensándolo como un cambio total de las rutinas que se manejan cuando uno está dentro de una oficina. Y aquí vienen varias cosas, porque escucho al panelista donde nos está diciendo de primera mano que de alguna manera hay que manejar unos indicadores para mirar si el trabajador está o no está haciendo la labor. Hoy, digamos que la universidad desde que salió la norma en el 2008 apostó por el teletrabajo, y esa apuesta implicó pues empezar desde los directivos en creer que el teletrabajo implica de alguna manera que el trabajador tiene que tener unas responsabilidades y una autonomía para realizar sus cosas, y ya se manejan unas herramientas de productividad en su evaluación de desempeño, y que de hecho probamos desde el arranque en un proceso de selección mirando esas competencias de autonomía, de autodisciplina para realizar las cosas. Creo que ahí parte todo para poder entender y confiar que el teletrabajo al final es un mecanismo. Yo creo que hoy el mundo ha cambiado y uno no está esperando como jefe mirar a un trabajador directamente si está en una página web o no. Estamos mirando la orientación hacia un resultado y en unos tiempos definidos. Hay que cambiar un poco la mentalidad de trabajar mucho más hacia esos resultados que hacia ver a una persona si está navegando en una página web diferente a lo que en realidad tiene que hacer. Creo que eso es importantísimo cuando se le apuesta al teletrabajo, y eso pues va directamente relacionado con la productividad, que es lo que me informas. Y queremos que compartan con ustedes sus experiencias. Usted está haciendo teletrabajo o está haciendo trabajo en casa, tiene a sus hijos estudiando en línea, puede enviarnos un comentario, preguntas aquí para los expertos que saben del tema, un video contándonos su experiencia en sus casas, @NTN24Zoom, @AndreBernal26. Hacemos la primera pausa, ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy hablamos del teletrabajo a propósito de las decisiones que han tenido que tomar muchos países, sino continentes enteros, para parar la pandemia del coronavirus, el contagio, y mandar a su gente a trabajar y mandar a sus alumnos a estudiar online. Y preguntamos si estamos preparados, si tenemos la tecnología para hacerlo, sobre todo aquí en nuestra región. Jorge Hernán, y mucha gente puede estar diciendo, bueno, ¿qué tengo que saber de esto? Porque resulta que, como viene una pandemia, hay miles de infectados, se toma esta decisión casi que de un día para otro, la gente se va a su casa, mira el computador y dice, ok, vamos a hacer que esto se vea bien, que se haga bien, pero debe haber muchas preguntas en el camino. ¿Qué es lo principal que alguien que está hoy enfrentando por primera vez el teletrabajo debe saber? Bueno, lo principal es que hay que tener en la mente, y de pronto todo el mundo no es tan consciente, que a través de dos sistemas bien diferentes se conecta uno a Internet. Uno es la telefonía móvil celular, que en las ciudades, como yo decía, tenemos conexión de 4G los 3 principales operadores, y otro es el Internet fijo, que es el que proveen empresas como la ETV, que es a través de fibra óptica u otro tipo de conexión. Son dos bien diferentes a la hora de teletrabajar. ¿Por qué? Porque el Internet fijo es más estable, es el que usted se conecta de pronto por Wi-Fi o por el cable telefónico directamente desde su casa. Entonces, lo primero que debe hacer la persona es garantizar que el computador o portátil que tenga en casa, yo le sugeriría lo conecte directo al Internet fijo. No utilice los datos móviles, primero porque la mayoría de gente usa unos planes de datos limitados y se estaría gastando su plan de datos. Segundo, use el teléfono solo cuando es necesario, para una llamada, pero por ejemplo no para mandar un video, para descargar un archivo pesado. Es mejor el Internet fijo. Y segundo, suena tonto, pero hay que revisar. Obvio, claro. Muchos adultos mayores a veces les pasa, el micrófono está apagado en el portátil, es un botoncito que tiene un volumen, los auriculares o audífonos. Entonces hay que revisar todos los periféricos, el mouse,
Todas las conexiones tienen ese tipo de periféricos y a veces las personas que no están acostumbradas a estar todo el día frente a un computador, se les olvidan esos pequeños detalles. Conectarlo a la batería, por ejemplo, un portátil se le va una batería a 2 horas de trabajo y si usted no lo conecta y no guarda, se pierden los archivos. Entonces, son temas como de conexión. Obviamente, todos dependemos de otro sistema del cual nadie ha hablado y es la energía eléctrica. Si usted está en un sitio apartado donde a veces hay apagones, también tiene que tener en cuenta que lo mejor es ir guardando todo el tiempo porque un apagón de luz le puede dañar todo el trabajo de un día. Maximiliano, ¿qué más le suma usted a eso? Y no, algo importante, porque parece que un tema tapa al otro, ¿no? A nivel Latinoamérica hay un tema importante que es la protección de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los usuarios tienen sus equipos y los equipos no tienen el mismo nivel de seguridad que el de la empresa. Hay empresas que sí, para el teletrabajo ofrecen equipos ya con niveles de seguridad estandarizados, pero muchas veces el teletrabajo, y sobre todo en este contexto, las personas usan sus propios dispositivos. Ahora, ¿qué pasa? Comienzan a manipular información sensible de la empresa, de los ciudadanos. Recordemos, por ejemplo, acá en Colombia existe la ley 1581, la ley de protección de datos, que si algo de la información sensible es tratada de una manera que la ley no lo permite, puede haber sanciones para la empresa. Entonces acá también lo que se abre a nivel tecnología es la necesidad de tener herramientas para prevenir la fuga de información. ¿Sí? Herramientas que se puedan instalar incluso en los equipos de las personas, ¿no? De los equipos personales. Entonces, no descuidar el tema de la protección de datos. Juan Carlos, vamos al tema de la educación online. Muchas de las personas o los papás o incluso los jóvenes, en este caso de las universidades, pues podrían tener la preocupación realmente de si se avanza de la misma forma. Es decir, una clase presencial con el profesor ahí, donde uno puede preguntarle, podríamos decirlo en vivo y en directo, ¿cuál es la tranquilidad que uno le puede dar a un estudiante de decirle, no, esto es igual o no es igual, pero puede aprovecharlo de esta manera? Explíquenos usted, Juan Carlos, que está sumergido en el tema. Sí, y te cuento un poco, porque además del rol de gerente de recursos humanos de la universidad, también soy docente, y ayer fue mi prueba de fuego. Sobre las 6 de la tarde, que tenía una clase ¿Cuántos estudiantes, Juan Carlos? ¿Cuántos estudiantes conectados, por ejemplo? 17 conectados. Okay. De esos 17, todos estaban en línea, pero efectivamente, pues el conocimiento y el uso de las herramientas colaborativas es básico para poder lograr una clase o lograr el teletrabajo, si lo estamos mirando de forma macro. Aquí todos tenemos que tener claro cómo se usan las herramientas. Hoy contamos con infinidad de posibilidades de conexión, no solo de compartir pantallas, vernos en la pantalla, hacer explicaciones porque alguien en el mismo chat levanta la mano o escribe dentro de sus preguntas, se dan respuestas. Digamos que es una forma diferente de hacer las cosas que cuesta trabajo. Estamos acostumbrados, los latinos somos muy de cercanía, del abrazo, de saludarnos, de cómo estás, del café, y este tipo de cosas nos empieza a cambiar la vida. Y el teletrabajo genera eso, cambio de hábitos, porque estamos acostumbrados a hacer un break con los compañeros de trabajo y hablar de cualquier elemento que puede inclusive distraernos por pequeños instantes, digamos que pausas activas, denominémoslo así. Hoy, pues a la luz del teletrabajo, pues estas condiciones empiezan a cambiar y el coronavirus nos está dando unas pautas para empezar a adaptarnos a un mundo tecnológico totalmente diferente. ¿Es igual de eficiente, Juan Carlos? Sigo con mi pregunta, es decir, uno en la clase logra saber qué estudiante progresa o qué estudiante captó rápidamente y otros que pues nos cuesta más entender la clase, que necesitamos un tiempo más con el profesor. Al final, si hay 17 ahí conectados, ¿cómo logra saber ese profesor que su clase fue igual de eficiente y que todos lograron obtener esa mayor información? ¿Avanzan todos de la misma manera?
Claro, tienes que generar herramientas de cercanía digital, digámoslo así. ¿A qué me refiero? Al que uno ya va conociendo a lo largo del tiempo, pues es al que le hace preguntas, al que si quedó claro, que de frente a temas reales de la clase, cómo lo vive, cómo se vive en su vida normal o cuando ha tocado el mundo laboral. Para mi clase, que es también recursos humanos, pues ayer inclusive confronté ese tipo de cosas donde cada uno daba ejemplos y donde de alguna manera pueden interactuar. Lo importante, nosotros le estamos denominando a este nuevo modelo que ya lo veníamos trabajando, presencial con tecnología asistida. Este presencial con tecnología asistida no es una clase virtual que quedó grabada y con unos elementos pues donde el estudiante al final hace una guía, sino que al final lo que queremos es que tenemos la sincronía donde el estudiante tiene la posibilidad de preguntar, el profesor también, dar una explicación, devolverse en si uno tiene preparada unas diapositivas, devolverse y hacer mayor la explicación. Claro, hay cosas que son mucho más difíciles. Estoy hablando de una clase donde se manejan muchos conceptos. Cuando hablas de una clase virtual de cálculo, pues el profesor tiene que tener mucho más elementos para lograr explicar y que todos estén en sincronía entendiendo cómo va avanzando la clase. Porque además los gobiernos del mundo... Claro, más habilidades. Además los gobiernos del mundo, pues ustedes ya lo saben, cerraron fronteras, suspendieron eventos, concentraciones, vuelos, entrada y salida del país, pues han suspendido las clases a todos los niveles para evitar los contagios por el COVID-19, por lo que la educación en línea se convierte en esta opción actual para continuar con los cronogramas educativos. La educación a distancia, las aulas virtuales y las plataformas online se convierten en la mejor alternativa para proteger a los estudiantes, garantizar la continuidad de su proceso educativo y ante todo para evitar nuevos contagios de COVID-19. Sin duda alguna, Internet y las nuevas tecnologías de la información plantean actualmente nuevos modelos y metodologías de enseñanza que se convierten en un apoyo al proceso educativo convencional. La educación a distancia debe contemplar todos los elementos que tiene un proceso educativo presencial. Aquí lo único que está cambiando es el uso de las nuevas tecnologías. En un entorno virtual es importante seleccionar las herramientas adecuadas y establecer un plan de trabajo que permita al estudiante desarrollar sus competencias y hacer sus actividades con la guía constante de su profesor. Asimismo, es clave crear dinámicas de interacción activa, establecer un modelo de evaluación y ante todo utilizar recursos didácticos y llamativos que sorprendan y atrapen a los estudiantes mientras están conectados. ¿Cómo está el tema de conexión, Jorge Hernán? Porque tú nos decías de lo importante que es el tema del Wi-Fi, de si está en los datos, si está en la casa, si es el fijo, etcétera. Pero estamos hablando de América Latina y estamos hablando de países con una desigualdad todavía muy profunda en esos temas. Y entonces decimos, bueno, vamos a hacer teletrabajo. Ok, todos los estudiantes online, los colegios, las universidades, los más chiquitos también. ¿Y cuál es el promedio, por ejemplo, de un computador en un hogar en América Latina? ¿Cuál es el tema de la conexión? ¿Todos tienen esa conexión a Internet? ¿Todos pueden seguir este ritmo? No, la verdad es que hay que decir que Colombia y América Latina en general, exceptuando Brasil y México, que son países bien distintos, tienen conexiones a Internet, concentraciones en las grandes ciudades y grandes capitales, pero ya cuando uno empieza a irse hacia el campo, hacia las zonas rurales, la conexión puede estar, pero son redes 2G. O redes 3G, donde no hay una posibilidad de hacer una conferencia, donde un video se demora muchísimo tiempo en llegar. Solo con las redes 4G y en las próximas generaciones 5G podríamos estar hablando de una verdadera conectividad. Recientemente el gobierno colombiano hizo una subasta de espectro para las bandas bajas, en donde hasta ahora van a empezar a llegar a 6.000 localidades que no tenían ni siquiera conexión de 2G, o sea, localidades donde la persona tenía que desplazarse desde su casa, finca o territorio hasta un café internet cercano para poder conectarse a Internet. Hay unos servicios satelitales que son muy caros, por obvias razones, así que yo le podría decir que por ahora el ciudadano promedio que no está en las grandes ciudades tiene una conexión deficiente. Y por eso, Andrea, el gobierno en las últimas semanas ha tomado unas decisiones muy importantes. La primera
que afecta a las compañías. El ministro de Comercio la semana pasada expidió un decreto que permite asambleas de accionistas, juntas directivas y juntas de socios virtuales. Lo reglamenta para que la gente pueda hacer una junta por chat. Hablamos de Colombia, ¿no? De Colombia, sí. Eso antes en la ley no se podía. Hoy el Consejo Superior de la Judicatura abrió un correo electrónico para que la gente mande sus tutelas digitalmente, porque hay gente que necesita mandar tutelas por el tema de la salud. Y otra importante es que la DIAN amplió el calendario tributario, le dio más oportunidades a la gente de pagar sus servicios en línea, y en las próximas horas la Cámara de Comercio también va a empezar a manejar un tema de 100% digitalización y ampliación de la renovación de la matrícula mercantil, porque se dan cuenta que la gente, las empresas, el ciudadano común, para poder acceder a internet muchas veces le toca hacerlo desde un café internet o desde su plan de datos. Lo que le decía, la gente no se va a gastar el plan de datos sino en lo mínimo necesario. Y la gente no puede salir al café, entonces hoy por hoy solo tiene la opción de estar en casa. Y Maximiliano, eso que nos dice frente a ya no solo las empresas las que tienen que hacer, sino políticas de Estado o políticas de gobierno, quizás no ahora, pero pensando en un futuro, porque hoy enfrentamos esta pandemia, tenemos que ir a la casa y unos pueden decir, bueno, esto es lo que hay y tenemos que trabajar con lo que hay. Pero nos puede llevar esta experiencia ¿a dónde, Maximiliano? Harari hablaba del humano digital y lo ponía como muy adelante todavía. Yo creo que no pudo saber que la pandemia del COVID-19 vendría tan pronto para hablar del humano digital hoy por hoy, que parece que nos está llevando a esto, Maximiliano. Bueno, ¿a dónde nos puede llevar? ¿O a dónde nos debería llevar? Es complejo. ¿A dónde debería llevar? No, a ver, esto es un baño de realidad, ¿sí? Es un baño de realidad en donde nos muestra la importancia también de tener una infraestructura, una conexión, recién hablaban, para poder trabajar de esta manera, de manera remota, pero también es importante que las empresas entiendan que la implementación de esta tecnología lleva a bajar una toma de conciencia de la gente diferente. Por ejemplo, recién escuchaba el tema de las videoconferencias. Nosotros en lo laboral muchas veces tenemos reuniones virtuales. Y Andrea, la diferencia que existe entre ver una imagen, ¿no? Ver al otro moviéndose, ver al otro con toda su gestualidad, a simplemente estar escuchando un audio, ¿sí? Escucho, por ejemplo, una llamada por WhatsApp, versus una llamada, por ejemplo, hay una aplicación que tiene una versión gratuita que se llama Zoom, justamente, que es muy buena y que justamente permite esta cuestión más real en la interacción. Entonces, no solamente hay que decir, bueno, vamos a tener teletrabajo, sino también establecer ciertas pautas, tener reuniones periódicas, generar la sensación de integración, porque el teletrabajo da la sensación de aislamiento, de que uno está fuera del trabajo, que está fuera de la oficina, que es real, pero a la vez uno tiene una responsabilidad. Entonces, para integrar al trabajador hay que valerse de las diferentes tecnologías justamente para generar esa sensación de pertenencia. Y creo que las videollamadas, las teleconferencias pueden ayudar a eso y las reuniones periódicas, obviamente. Usted está haciendo teletrabajo, usted está trabajando en casa, tiene a sus hijos o estudiando online, pues le pedimos que comparta con nosotros preguntas, cómo ha sido este tiempo, un video también nos pueden mandar, ahí está nuestra cuenta en Twitter, @NTN24Zoom, @AndreBernal26. Me confirman que tenemos ya gente que se ha conectado con nosotros, sí, tenemos reacciones en Twitter, por ejemplo. Una de nuestras televidentes nos envía este video en el que se observa, lo tenemos ahí, por favor, a una niña, ahí lo tienen, cumpliendo su aislamiento pues preventivo, estudiando junto a varios compañeros. Ahí vemos sí, pueden ser los recuadros de las compañeras, el profesor en la mitad y la niña pues escuchando su charla o su clase. La mamá de esta persona me ha dicho que tienen el receso a la hora que es, el mismo receso que es del colegio, se hace el receso, se sale a la hora y se entra a la hora como que estuvieran en un día normal de colegio. Nada cambia en ese sentido. Néstor Iván nos comenta que algo que está sucediendo es que hay un solo PC en casa. O los papás teletrabajan o los niños estudian. Un poco, Jorge Hernán, lo que hablábamos. ¿Cuánto realmente hay de un computador por familia en América Latina? Yo tengo 2 niños, me tocó dividir la casa como en 2 Wi-Fi diferentes. Ustedes por allá, el otro por allá, porque si no se cruzan. Pueden colapsar además. Sí, además. Magdalena dice, me estoy volviendo loca. Solo eso. Vamos a otra pausa, ya volvemos.
Seguimos aquí en Suma la Noticia, hablamos del teletrabajo, del estudio online a propósito de la pandemia del coronavirus, y en NTN 24 pues reiteramos el llamado a acatar el aislamiento preventivo, a quedarse en su casa si usted tiene gripe, a cuidarnos todos. Le recordamos que los eventos se deben evitar para que el virus se propague, visitas a amigos o familiares, fiestas de cumpleaños o cualquier tipo de aglomeración pues deben evitarse a toda costa. Asimismo, viajes innecesarios, celebraciones, reuniones deberán ser suspendidas. Es importante tener en cuenta que todas estas medidas ayudan a prevenir la propagación de la enfermedad, y por eso hoy estamos hablando justamente del teletrabajo, del estudio online, porque es una forma de aislarse. Y Maximiliano, hay varias preguntas sobre el tema, por ejemplo, de la seguridad, porque lo decía Jorge Hernán al inicio, uno comparte muchos documentos, historias médicas, algunos países de Europa o Estados Unidos ya van a eso, a que los médicos pues comparten las historias clínicas para poder pues tratar a los pacientes, o documentos que son muy importantes para la empresa, y también pues si uno está en el teletrabajo lo comparte, no sé, vía mail, un WhatsApp. ¿Cómo hacemos con el tema de seguridad? Bueno, ahí lo primero que tienen que hacer las empresas es clasificar, Andrea, la información. Ese es el gran desafío que tienen las corporaciones. Identificar qué parte de la información es sensible y en dónde está. En este caso, rastrear esa información que va a terminar en el equipo del trabajador, y a partir de ahí sí implementar medidas de seguridad. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama herramientas de DLP, que significan Data Leak Prevention, que es justamente una herramienta para prevenir la fuga de datos. Eso fundamental. Y lo otro también, empezar a implementar soluciones de backup. Porque ¿qué pasa? Mucha información que antes estaba en la red corporativa va a estar en el equipo personal del trabajador. Entonces, hoy existen amenazas, una muy conocida, que es el ransomware, que lo que hace es cifrar todos los datos que hay en el equipo. Entonces, frente a esa situación, las empresas tienen que tener un respaldo de los datos, y bueno, y una política de backup hoy no todas las empresas la tienen. Por eso hay que replantearse todo el tema de seguridad frente a este nuevo contexto, ¿no? Juan Carlos, otras preguntas, por ejemplo, frente al tema, no sé si el plagio, pero la copia, el copiarse, el tener un examen, pues uno está detrás de una pantalla, ojalá pues no copiáramos y aprendiéramos a que no, pero si no me sé la respuesta, entonces el otro por WhatsApp se la manda. ¿En qué cambia también el tema de la educación, de no sé, dejar de hacer exámenes versus hagamos proyectos, versus mandemos trabajos? ¿Cómo se está replanteando también ese tema? Claro, yo creo que la misma educación ha ido cambiando para que ese tipo de cosas, de donde la copia se dé mucho más fácil. Hoy la universidad trabaja bajo un modelo de competencias, por ejemplo, y ese modelo de competencias no te obliga a saber las cosas de memoria, sino a ir mucho más a un tema de análisis. ¿Esto qué te implica? Que además de tener el conocimiento y tener una lectura de soporte y tener una fórmula, más allá de eso, lo que evaluamos es la capacidad de ese estudiante de analizar la información y de sacar provecho y de buscar un tema de análisis e ir mucho más allá que una fórmula o una, sino si estamos hablando de costos, pues es analizar mucho más que generar la información. Esto de alguna manera, pues a la educación, pues le está generando personas mucho más críticas. Entonces creo que un poco la educación, así como lo digital, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y estamos preparando pues estudiantes con unas competencias de innovación, unas competencias de autoanálisis, de crítica, que creo que es mucho más importante, aunque pues la copia se dará de alguna forma y todo el mundo será creativo en el momento en que quiera hacerlo. Entonces, digamos que debemos que ir mucho más allá en buscar otro tipo de competencias y mucho más el análisis. Jorge, en un minuto, esto nos lleva, el coronavirus, ¿quién lo diría?, también a replantearnos no solo el tema de la salud, sino del trabajo y la educación. Así es. Por ejemplo, en mi teléfono móvil hay una aplicación que yo mismo instalé, que me dice cuántas horas al día estoy viendo cada una de las aplicaciones y me pone alarmas. Se lleva más de tantas horas viendo el mail, lleva más de tantas horas viendo redes, y bueno, la mayoría tenemos ese problema, y es que se apagan muy rápido los teléfonos. Es una forma también inteligente de decirle al usuario ya no más, pare aunque sea una hora, una pausa activa. Es muy importante porque la gente está pegada a las pantallas todo el tiempo, y yo lo que concluiría es que hay ya software inteligente que le dice al usuario pare.
ya no más. Así como hay software que está diseñado para cuando usted hace ejercicio, cuántos pasos camina, qué tipos de cosas está comiendo, vamos hacia allá. Como usted decía, Harari está buscando que los demás seamos conscientes que la herramienta y la tecnología es para usarla, y a veces la herramienta es más consciente que uno. El tema de la salud que usted mencionaba, a veces la historia clínica, el mismo paciente ni se acuerda, pero ahí están los registros de los médicos que lo han evaluado a usted. Entonces, de pronto el buen uso no es del individuo, sino de todo un equipo de trabajo. Gracias a los tres por habernos acompañado. Voy a hacer la última pausa, ya volvemos. Quiero agradecerle a Jorge Hernán Peláez, a Maximiliano Cantís, a Juan Carlos Corral por habernos acompañado hoy, tratando de mirarle quizás todas las aristas, Jorge Hernán y Maximiliano y Juan Carlos, que tiene este tema de la pandemia. Siempre guardar la calma, protegernos y proteger al resto. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.